Bueno, entonces vamos a decir amén para que no se duerman. ¿Están de acuerdo? Oiga, y les voy a hacer una pregunta. ¿Sí saben qué quiere decir amén en español? Ándale, ya respondió un hermano. ¿Cómo se dice? Así sea. Así vamos aprendiendo aquí todos juntos. Porque amén es una palabra griega que se quedó en la iglesia y decimos amén, pero muchas veces no preguntamos o no nos interesa o no enseñamos, ¿verdad? Ahora que ya saben ustedes, hay que enseñar a los demás que la palabra amén es en griego y traducida al español, así sea. Hay otra palabra que también confunde mucho también a los católicos, la palabra Dios te salve, porque también salve es una palabra griega. Y muchos creen que cuando dice uno Dios te salve, está diciendo que Dios te salve porque la señora está condenada o qué, ¿verdad? Entonces, salve es un saludo en griego un saludo de realeza, hermanos, para saludar a nuestra reina. Por eso se llama Dios te salve, Dios te saluda. Bueno, después que lo regañé ya seguimos, ¿verdad? Bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Porque hay muchos que cuando uno los enseña se enojan. Dicen, yo ya sabía. Bueno, pues qué bueno para los que no saben, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar primero. Ya sabemos que tenemos dos libros donde tenemos los temas, ¿verdad? Hoy vamos a usar el libro chico. La respuesta está en las escrituras, está en la página 75 y 76. Vamos a usar este librito en la página 75 y 76, y también los que ya hayan gastado sus $20 o 18, no recuerdo cuánto es el valor del más grande, que se llama la respuesta, el diálogo con los protestantes. En este libro está el tema en la página del 282 al 284, el que tenga este libro está más extenso y tiene más citas bíblicas, pero vamos a usar porque yo sé que la mayoría de ustedes lo tienen, ¿verdad? Casi todos. Bueno, el que no lo tenga, levante la mano, hermano, para hacer una cooperacha. Ya tiene la hermanita Petra atrás en la mesa. Y vamos a hacer una cooperacha, miren. ¿Cuánto vale el libro este? 7. Mire, $7 nada más, hermano. Y aquí están las respuestas inmediatas, rápidas y bien sencillas. O sea, el que invierta en este librito hace la mejor inversión de su vida. $7, hermano. Y vamos a usar la página que dije, 75 y 76, y el tema se llama la cruz. Gloria al Señor. Bueno, para empezar, hermanos, ¿sabe cómo se dice la cruz también en griego? La cruz en griego se dice, empieza con S, stauros. Stauros. S-T-A-U-R-O-S. Stauros. Si la palabra en griego. En la etimología, su origen de esa palabra significaba un madero vertical o una estaca, que luego se utilizó para referirse al instrumento de ejecución en el que Jesús fue crucificado. Ahora en el griego moderno, stauros también se usa para referirse al símbolo de la cruz. Entonces no se le vaya a olvidar, ¿cómo se llama? Porque tenemos que aprender también griego. Ya sabemos, salve, amén y stauros. Miren, ya 3 palabras en griego, wow. Ya somos casi trilingües, ¿verdad? Porque todos hablamos inglés. Bueno, la cruz, hermanos, para nosotros es símbolo del amor. Entonces la cruz es símbolo de amor. El cristiano católico siempre debe de traer un crucifijo. ¿Por qué? Porque es el símbolo del amor de Dios. Porque ¿qué es lo que nos recuerda ese símbolo, ese amor de Dios? Juan 3:16 nos dice que así Dios amó al mundo y le dio al Hijo único para quien crea en Él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, por eso es un símbolo del amor lo máximo. Entonces, eso es la cruz para nosotros, los cristianos, símbolo del amor. Y la cruz, hermanos, también para el católico, el cristiano, debe ser nuestra bandera, nuestro estandarte. No es, hermanos, como, vamos a decir, como un corazoncito atravesado, ¿verdad? El amor de Dios es un corazoncito atravesado por una flecha. Si han visto esa pintura donde está Cupido con una flecha y lanzándole y atravesando al corazón, ¿verdad? Bueno, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor máximo, el amor ágape. El amor de Dios no es sentimiento como el de nosotros. El de nosotros se llama el amor eros, el amor erótico, y en sí no es malo, pero tenemos que trascender de ese amor erótico que es simplemente de la carne, para que trascienda y llegue al amor ágape, el amor de Dios, para que no nos quedemos con Cupidito y un corazoncito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo les dije que dijeran? Amén, en griego. Bueno, para nosotros los cristianos el verdadero amor se demuestra con una, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? No hay más amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a la Escritura, vamos a buscar Juan, capítulo 15, versículo 13 y 14. A ver qué nos dice el Señor. Mira, ahí la tienen ya en la pantalla, pero hermanos, vamos a buscarla de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarnos a manejar las Escrituras. Yo sé que muchos son bien rápidos, más rápidos que los pistoleros del oeste con el teléfono, pero de eso no se trata de ser rápidos a buscar citas bíblicas en la Sagrada Escritura, del libro sagrado. Juan, ¿qué dije? 13 al 14. Y alguien se va a levantar y lo va a decir en voz alta. Por favor. ¿Quién dijo amén? No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Palabra del Señor, hermanos. Wow. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son, ¿quiénes son los amigos del Señor? Pero vamos a leer el versículo 14, vamos a enfocarnos en el versículo 14, verán qué dice. Si hacen lo que yo les mando. Entonces la cruz, hermanos, es el símbolo de ese amor para que no se nos olvide. Y por eso debemos de traer una cruz en el cuello. ¿Por qué? Porque es el símbolo del amor de Dios. Vamos a enfocarnos a leer otra vez el versículo 14. Si Dios me amó, hermanos, hasta el punto de dar la vida, ¿hasta qué punto debo yo amar? Es la pregunta que nos hace el Señor. Decía San Agustín, hermanos, vivió por allá por el siglo IV y V. Nosotros le llamamos en la iglesia, es un doctor de aquí, católico, el doctor de la gracia. San Agustín decía que amor con amor se paga. Y es un dicho que se usa mucho, ¿verdad? Es bueno, pues ese pensamiento teológico salió del pensamiento de San Agustín. Amor con amor se paga. Entonces debemos nosotros llegar al punto de dar la vida por Él también. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a leer, a enfocarnos en el versículo 14. Miren, amigos, hermanos, lo que dice ahí. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que yo les digo.
Entonces, esa es la condición que puso el Señor, para que seamos amigos de Él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no todos nos vamos a salvar. Para ser salvos tenemos que obedecer. Acuérdense que no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que, Juan 7:21, sino el que me obedezca. Porque es bien fácil ser amigo, decir que somos amigos del Señor, pero el Señor dice que es amigo aquel que lo obedece. Ese es el verdadero amigo. ¿Por qué, hermanos? Los amigos de Jesús le obedecen porque no es posible salvar a quien no quiere obedecer y ser salvado. Dios no nos va a torcer el brazo. Y no es posible amar al que no quiere ser amado. Pero no el amor de nosotros, acuérdense, tiene que ser el amor de Dios. Tiene que trascender ese amor que yo siento bonito, tiene que crecer hasta llegar al nivel del amor del Señor, el amor ágape, el que da la vida por el otro. Porque es bien fácil decir yo doy la vida por Jesús, pero nosotros tenemos que dar la vida por nuestro hermano, porque es el cuerpo de Cristo. Porque si decimos que amamos al Señor, pero no amamos al hermano, somos unos mentirosos. Entonces el amor de Dios es inmenso, decía el padre Amatuli. Nuestro fundador ponía un ejemplo bien chistosito de la pulguita, a ver si les gusta. El fundador de nuestro ministerio decía que nosotros tenemos el cerebro de una pulguita, muy pequeñito para entender la inmensidad de Dios, el amor de Dios. Y entonces dice, si el amor de Dios y Él es inmenso, dice, ¿qué somos nosotros? Mensos. Porque solo Dios es inmenso, ¿verdad? Y Él solo se reía, a los demás no les gustaba, pero Él sí se reía solo. Entonces, hermanos, Dios por amor vino y se hizo como nosotros. ¿Qué se hizo? Una pulguita. Porque comparado con Dios, ¿qué somos? Una pulguita. Entonces Él vino y se hizo un hombre, una pulguita como nosotros, para podernos entender. Y al revés, hermanos, como si nosotros nos hiciéramos pulguitas por amor a las pulgas. ¿De verdad? Nosotros no podemos entender la inmensidad y lo grandioso de Dios, hermanos, como tampoco las pulgas nos pueden entender a nosotros, ¿verdad? Pero ¿quién va a dar la vida por una pulga? Nadie, ¿verdad? Y a ver, y Dios sí lo hizo, Dios vino y dio el amor por sus pulguitas. Pues ese es el verdadero amor. Está bonito el ejemplo del padre Amatuli, ¿verdad? Es que está muy interesante, es un chiste. ¿Cómo se le dice ese chiste? Un chiste con ejemplo, o un ejemplo chistoso, perdón, al revés. Un ejemplo chistoso para poder entender la inmensidad del amor de Dios, que se hizo una pulguita como nosotros, como si nosotros diéramos la vida por una pulguita. Entonces, ¿cómo debemos a responder a ese amor inmenso de Dios? ¿Con qué decía San Agustín? Amor con amor se paga. Entonces debemos de amar al Señor y dar la vida por nuestros hermanos. Amén. Y por aquel que nos cae más gordo. Bueno, vamos a abrir el libro en la página 75. La respuesta está en las Escrituras. Página 75. Dice, ¿por qué los católicos quieren tanto a la cruz si fue el arma que mató a Jesús? Sí, sobre todo los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Sí han oído eso, esa pregunta que nos hacen los hermanitos separados? Que la cruz que mató a Cristo.
Y nos preguntan por qué se cuelgan en el cuello el arma, si fue un cuchillo, si como si fuese un cuchillo o una pistola, y ustedes la traen colgando del cuello. Si fue la que mató a Jesús. Y dan el ejemplo que dicen, es como si alguien matara a mi papá o a mi mamá y yo todavía agarro la pistola o el cuchillo y le pongo una cadenita bien bonita y me la cuelgo del cuello. ¿Verdad? Eso es lo que creen ellos, aunque eso no está en la Biblia. Eso lo dicen por lógica. Hay un ejemplo que pone un apologista que se llama Dimas Velázquez, me parece, al sur de México. Está en YouTube, si un día lo quieren buscar, es apologista él también. Tiene unos temas muy buenos. Se llama Dimas Velázquez. Pone el ejemplo. Dice él que si, utilizando la misma lógica y la misma pregunta a los hermanitos protestantes, dice, si a mi papá lo matan con un arma, con una pistola, con un cuchillo, ¿quién va a la cárcel, el cuchillo o la pistola? ¿Verdad? Ahí está bien sencillo. Entonces la respuesta es simple, la persona que utilizó el arma, no el arma en sí. Entonces la cruz es solo un instrumento que usaron para darle muerte a Jesús, para que pudiera ¿qué? Salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bueno, vamos a la Sagrada Escritura y vamos a ver ahora Isaías 53:5 y lo vamos a buscar en la Escritura. Y otro me busca también, Primera de Pedro 2:24, para ver qué dice. Y esto nos sirve también, hermanos, porque una cita bíblica que me imagino es el contexto, va a decir lo mismo, pero así nos enseñamos a buscar en la Sagrada Escritura versículos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Alguien busca Isaías 53:5 y otro busca Primera de Pedro 2:24. Y lo va a leer en voz alta que se oiga. Aunque lo tenemos ahí, hermano, ya sabemos que está en la pantalla, pero tenemos que usar la Sagrada Escritura. A ver quién es el valiente, vamos. Isaías 53:5. Pero eran nuestras rebeldías las que nos traspasaban, y nuestras culpas las que nos irritaban. Sufrió castigo para nuestro bien, y con sus heridas nos sanó. Y por sus llagas hemos sido... ¿Qué versión trae, hermana? ¿Qué traducción trae? ¿La que usamos todos aquí? Oh, por eso dice un poco diferente. ¿Alguien más que lea Primera de Pedro, la que sigue? Primera de Pedro 2:24. El cargo en su cuerpo por nosotros pecados, por nuestros pecados, en el madero de la cruz, para que, muertos a nosotros pecados, empezáramos una vida santa y sus heridas nos han sanado. Amén. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿quiénes mataron a Jesús? Nuestros pecados. Entonces, esa lógica de los hermanitos se queda tirada, embarrada en el piso, porque fueron nuestros pecados los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, para nosotros
nosotros no podemos repudiar la cruz porque fue solo el instrumento para que Jesús muriera por nosotros. Amén. ¿Vamos aprendiendo bien? Oye, ¿ya tienen alguna pregunta ya por ahí formulada? Todavía no, ¿verdad? Bueno. Quiere decir que si no hay preguntas, quiere decir que no hay dudas. Entonces seguimos, estamos en la página 75 y vamos con la cita bíblica. Juan 12, 23 al 24. Esa no la tengo en la pantalla, hermanos, pero la vamos a leer también. Juan 12, 23 al 24. San Juan 12, 23 al 24. No, yo lo voy a leer, ¿ya están listos? A ver si es la misma traducción. Lo voy a leer del libro. Le estaba dando chance para que lo buscaran en la Sagrada Escritura. Leo, dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y es palabra de Dios, hermano, palabra del Señor, de la boca del mismo Jesús. Entonces, hermano, para nosotros, los católicos, bendito sea el madero, que fue el instrumento de su salvación. Y lo dice Sabiduría 14:7. No recuerdo si la apunté, déjenme ver si la tengo en pantalla. Juan 14, Sabiduría. No, tampoco. La tenemos en el libro, está en la página 76. Dice: bendita sea la madera que fue el instrumento de tu salvación. Sabiduría 14:7. Bendito sea la que, ¿cómo se dice en griego? Stauros. Bendito sea el Stauros, que fue el instrumento de nuestra salvación. Y ahora dice en la página 75, en el último párrafo, dice: la veneramos porque es el instrumento de nuestra salvación. Colosenses 2:14, Efesios 2:16. Estoy en la página número 75 del libro. Ya leímos Sabiduría 14:7. Y dice: semejante a la serpiente de bronce. Y vamos a ver Números 21 del 6 al 9. Esa sí la tenemos también en la pantalla, pero vamos a buscarla en las Escrituras. Está en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los últimos Números, capítulo 21, versículo del 6 al 9. Ahí está la pantalla, hermanos. Y alguien la va a leer en voz alta. Hay que buscarla para encontrarla. Les vamos a dar 15 segundos. Ya la encontró la hermanita. Adelante, hermana. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por mordedura. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos
murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Cuando está en un estudio no debe de decir eso, hermano, pero nosotros amamos tanto y veneramos tanto la palabra que siempre decimos: te alabamos, Señor, pero cuando estamos en un estudio no es necesario decirlo, porque no estamos en liturgia, estamos en un servicio religioso. Pero lo podemos decir porque amamos y adoramos la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, entonces ahí que nos dice que cuál fue la solución para que ya no murieran todos y tantos israelitas. Dios dijo, ¿qué le dijo a Moisés? Hazte una serpiente y ponla en un palo, en un haz. Que quiere decir también en un poste. Entonces, esa serpiente, hermanos, en el asta, en el poste, era un signo de salvación. ¿Por qué si en el Antiguo Testamento no había salvación, verdad? Pero sí había, porque para ellos, si hacían lo que Dios mandaba, esa era su salvación. Entonces, bien importante, poner mucha atención aquí, hermanos. ¿Por qué? De la misma manera que aquel poste que tenía una serpiente, que era el signo de salvación en el Antiguo Testamento para los israelitas, así mismo, hermanos, en el Nuevo Testamento hay un poste y un madero, una cruz. Ya no es una serpiente, ¿quién es? El Hijo de Dios. Amén. Signo de salvación. Y si saben dónde está, ¿verdad? Juan 3, 14 al 15. Déjenme ver si la puse en la pantalla. Ahí está, y también la vamos a leer de las Sagradas Escrituras para que la busquen. Es bien importante saber en dónde se encuentra esta cita bíblica. Juan, capítulo 3, 14 y 15, capítulo 3, versículo 14 y 15. A ver quién dice amén y la lee, hermanos. Vamos a santificarnos con la palabra de Dios, hermanos, bien importante leerla. Mira, ya le ganaron acá. Adelante, hermana. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea tenga por él la vida eterna. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, hermano, fíjense nada más. Los que no quieren la cruz, el crucifijo. En el Antiguo Testamento una serpiente salvaba. ¿Se imaginan ahora con Jesucristo en la cruz? Bueno, ahora también vamos a ver si la cruz era mirada como lo ven los hermanitos separados o como la veía Jesús. Ahora vamos a leer Marcos 8, 34, porque de aquí vamos a salir seguros, hermanos, qué es la cruz para nosotros. Entonces vamos a ver si la cruz era mirada como lo ven nuestros hermanitos separados o como la veía Jesús. Marcos 8, 34. Y alguien dice amén y se levanta y la lee en voz alta.
Qué rápido el hermano, mira, ya es todo un apologista ya. Adelante, hermano. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Amén, hasta ahí, hermano. Entonces, los seguidores de Jesús, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tomar su cruz y seguirlo. Amén. ¿En griego o en español? Así sea. Entonces, hermanos, si fuera un arma, como dicen nuestros hermanitos separados, entonces diría Jesús: mis seguidores, tomen su arma y síganme. ¿Verdad que no dice eso? Y si la cruz fuera signo de muerte, entonces Jesús, al seguir a Jesús, diría: síganme para maldecirlos. Si fuera... Eso es lo que están tratando de decir, hermano, cuando no sabemos leer las Escrituras, lo que nos dicen los hermanitos separados, sin darse cuenta. Jesús dice: tomen su cruz. Jesús no quiere maldecirnos, Él nos ama, nos quiere bendecir. La cruz es signo del amor de Dios y es una bendición. Dice: síganme. Con un crucifijo, un rosario y ¿qué más? El catecismo de la iglesia y las sagradas escrituras. Entonces, un discípulo, hermanos, y ¿saben por qué repito yo mucho las cosas, hermano? Porque yo di catecismo a los niños y en la catequesis se dice una vez, se dice otra vez y luego se vuelve a repetir y al último dan un resumen de lo mismo. Porque nosotros, ¿cómo aprendemos? A base de repeticiones. Por eso, cuando ustedes miren que alguien repite mucho las cosas, cuando dan una enseñanza, es porque ha tenido niños en su salón. Yo daba clases a los niños de 7 años, y luego de 9, de 10, y luego de 14 y de 15. Eso, ¿cómo me dieron dolor de cabeza, hermanos? Y es difícil los niños chiquitos, pero si uno lo sabe manejar, es una bendición bien grande enseñar niños chiquitos. Y enseñar niños también grandotes también no es difícil. Si ponen atención, mire, yo lo estoy mirando. ¿Y en dónde me formé, hermanos? Aquí en la iglesia. Aquí hay clase para todos. Está la catequesis, nomás le dicen a la hermana que está ahí encargada y pueden estudiar catequesis. Está abierto para todos. Pero yo les aconsejo que primero terminen la apologética, no se vayan a ir para allá, porque allá no enseñan apologética, y un catequista sin apologética acaba con los protestantes. ¿Sí sabían? Porque yo he conocido hasta teólogos. ¿Saben lo que es teología? El estudio, la reflexión de la palabra de Dios. Yo estudié teología y eso me sirve en la apologética. Pero en la teología yo he conocido teólogos que se van con los protestantes, porque ahí no enseñan apologética. Entonces es bien importante que tenemos que pasar, toda la iglesia debería de pasar por un curso de apologética básica, como nosotros estamos aquí. Y alguien quiere ser ya apologista, como hay algunos hermanos aquí, ya se queda y estudia más profundamente. Ya tenemos que estudiar un poco la historia de la iglesia, un poco de teología, tenemos que estudiar la patrología, que es los primeros padres de la iglesia, ya a profundidad, pero todos, cada cristiano debería de saber la apologética básica, lo que les estamos aprendiendo aquí, que por cierto ya vamos en el bloque número 2, ya nada más les van a faltar 6, qué alivio, ¿verdad? Entonces, un discípulo, ¿qué dijimos? Que un discípulo, un seguidor de Jesús se distingue porque tiene la capacidad de ¿qué? De cargar la cruz. Pero no solamente cargarla en el cuello, sino de amar como Jesús amó.
La cruz, hermanos, para el cristiano, para el católico, es como su distintivo, lo que lo caracteriza, lo que lo distingue. Ese es lo que debe ser como un distintivo para los cristianos y ha sido desde los inicios del cristianismo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque fíjense que desde los principios de la iglesia, cuando torturaban a los cristianos, los musulmanes allá en Asia, del otro lado de la tierra, del mar, a los cristianos los torturaban metiéndoles una cruz por la boca. Era cristiano, tenía que ser torturado con una cruz por la boca hasta que se moría. Y todavía hay muchos lugares donde hacen eso. ¿Por qué? Porque es lo que lo distingue a un cristiano, la cruz. ¿A quién levante la mano? ¿Quién le gustaría morir con una cruz así en la boca? Nadie, ¿verdad? La hermana como que sí se quiso animar o no sé. Hermana, si morimos así, martirizados, vamos derechitos al cielo y sin escalas. Yo no quiero morir así, pero si un día se presenta la oportunidad, es una decisión que tiene que tomar uno en cierto tiempo, y nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo sí puede. Porque los mártires, si pudieron ellos, también podemos nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a llevar hasta allá. No busquemos eso, ser mártires, porque nosotros somos mártires, sufrimos el martirio blanco, se le llama cargar la cruz del Señor, siguiendo al Señor todos los días. Se le llama martirio blanco. Y el que muere martirizado así, se le llama martirio rojo, que derramó su sangre por el Señor. Amén. Y ahora vamos a ver para el apóstol Pablo qué era la cruz. Vamos a ver Gálatas 6:4. Déjenme ver si le puse Gálatas 6:4 de las epístolas del apóstol Pablo. Nuevo Testamento en las cartas de San Pablo. Gálatas, ahí está. Y alguien dice amén y se levanta, hermanos, y la lee, por favor. Perfecto, sí, ahí está en la pantalla, hermana. Y también lo tenemos en el libro, en la página 76. Pero debemos de practicar, buscar las citas bíblicas en la Escritura. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso, más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amén, gloria al Señor. Nomás, ¿qué era para el apóstol Pablo? ¿Un tormento, una maldición o qué era? El orgullo del apóstol Pablo. Y eso es lo que el Señor quiere, que metemos a nuestro hermano San Pablo. ¿Para qué? Para que para nosotros sea un orgullo la cruz de Cristo. Bueno, ahora vamos a la siguiente cita, y esta sí va a venir en el examen. Entonces la vamos a leer en voz alta y la vamos a empezar ya a trabajar para que se nos quede en la memoria. Primera de Corintios, primera epístola de San Pablo, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 23. ¿Alguien dijo amén?
Adelante, hermana, ahora sí les ganó. Y es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura, destruir la sabiduría de los sabios hará fracasar la pericia de los instruidos, sabios y entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos y la sabiduría de este mundo, de Dios, la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Hasta ahí, hermana. Gracias, hermana, gracias. Es que está bien interesante esta lectura que la hermanita hasta se pasó, y así debe ser, nos debe de gustar y seguirle. Bueno, hermanos, es bien importante, ahora le voy a recalcar porque este es un versículo, los versículos que tenemos que memorizar. Uno, nada más van a ser dos, este es el primero, y memorizar, y les voy a recalcar aquí, miren, cuando venga esta pregunta, no van a poner todo lo que dice ahí, ¿verdad? No va a caber, apenas son 2 rengloncitos. Entonces tienen que poner un resumen claro de lo que es, nada más 2 renglones. Es bien importante porque luego se confunden y dicen, no, pero yo no puedo poner todo aquí. No, es que no tienen que poner todo, la idea clara. Adelante, hermano. Le faltó terminar, hermano, no terminó todo hasta el 23. ¿O no terminó, hermano? Yo soy el que me quedé corto, ¿verdad? Mi hermana, ya necesito lentes. Hermana, levántese y termínela, por favor. Sí, qué bárbaro. ...22 y 23. 22. Del 21. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, para que los judíos escándalo y para los griegos qué locura. Amén, ahora sí. Gracias, hermana. Entonces, aquí ¿qué estamos viendo, hermano? Es bien importante saber lo que es la cruz para el católico. ¿Por qué? Porque San Pablo era, ¿qué? Católico. Entonces, como les digo, ¿qué es lo que van a poner de respuesta cuando venga eso en el examen? La idea clara, un resumen nada más, la idea clarita, un rengloncito aunque sea, pero que diga, que explique lo que dice todo ahí. Ya deben, desde ahorita ya pueden ir formulando su rengloncito para cuando se venga el examen, que ya va a ser muy pronto. Porque este bloque trae muy pocos temas, se repiten, entonces ya casi estamos a punto de darles el otro examen. ¿Y también contentos, verdad? Bueno, vamos a descifrar el versículo 18, hermanos, porque tiene una enseñanza muy buena, el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18. Mira, ahí dice: ¿qué dice? Si lo repartimos en 2 partes el versículo, en el primero, ¿qué dice? Entonces, en ese versículo, hermano, pues si podemos ver, hay 2 grupos. Hay 2 grupos de personas ahí. El primer grupo son los que no soportan la cruz. Y son personas ¿qué dice ahí? Personas que se han perdido. Y en el otro grupo, en el segundo grupo, ¿qué vemos ahí? Para nosotros es ¿qué? Poder de Dios para nuestra salvación. Y por eso el apóstol Pablo
el apóstol, vamos a buscar una cita bíblica, pero no vayan a creer que no la vayan a usar si ustedes no quieren, porque muchas veces con esta cita bíblica se ofenden los hermanos separados. Vamos a buscar Gálatas 3:1 y verán qué mensaje tiene ahí. Para los que no, para el segundo grupo. Más bien para el primer grupo, los que no soportan la cruz. Para el primer grupo, para los que no soportan la cruz, ¿qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:1? ¿Alguien lo encontró y lo puede leer? Pero primero antes de que lo lean, levante la mano el que no cree en la cruz. Y luego lee la cita bíblica. Es que así es la palabra de Dios, hermanos. A veces nos habla claro. A ver, ¿alguien se levanta y la lee en voz alta? A ver, ¿quién dijo amén? Aquí ya le ganó la hermanita, mire. Adelante, hermana, sí. Gálatas, estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No los presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Hasta ahí, hermana, ¿sí lo estamos viendo ahí? Y es palabra del Señor, te alabamos, Señor. ¿Cómo les dice? Ahí está, hermanos. Y saben, hermanos, ¿quién se escandaliza con la cruz? ¿Sí saben? Hay dos que se escandalizan con la cruz. Bueno, tres. Los hermanitos separados, sobre todo los testigos de Jehová, los vampiros y Satanás. ¿Sí o no? Y al vampiro le pones una cruz y sale corriendo. Y Satanás le tiene miedo a la cruz porque ahí fue derrotado. ¿Verdad? Bueno, otra enseñanza para nosotros, ¿verdad? Para aceptar la cruz. Entonces, aunque no les guste, agachamos la cabeza y le decimos, sí, Señor, yo te sigo, aunque no me guste la cruz, porque no quiero ser vampiro, ni Satanás, ni bruja, ni qué más. Ni testigo de Jehová, y mucho menos estúpido. Así nos dice la palabra de Dios. Bueno, y seguimos, hermanos, vamos a entonces ahorita. Entonces, cuando nos pregunten, hermanos, bien importante, cuando nos pregunten, ¿por qué cargas esa cruz o ese crucifijo? ¿Qué les vamos a contestar? ¿Qué dice en el versículo 18? Al final, el de los grupos que lo aceptan. ¿Es signo de qué? De salvación. Recuerden, hermanos, cuando nos pregunten por qué cargamos una cruz o un crucifijo, ¿qué vamos a contestar? Porque es signo de salvación para el cristiano. Y les dan la cita bíblica, 1 Corintios 1:18. Acuerden que es para el grupo de los que se salvan. Ahora, hermanos, muy importante también, no traerla como un amuleto. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos traemos la cruz de San Benito, traemos un rosario en el pecho, traemos medallitas de la Virgen, estampitas de la Virgen. Y ustedes creen, ahí hay muchas mamás que le dicen a veces a los hijos, ponte esta estampita, mijo, esta medallita, para que no te pase nada. ¿Ustedes creen que si le avientan un balazo le va a pegar en la medallita? Ese no es un amuleto, hermanos, nada más es un sacramental o un símbolo porque somos cristianos. Es bien importante entender eso. Y es más correcto, ¿verdad? No es malo traer un rosario colgando en el pecho, en el cuello, pero es más conveniente traer un crucifijo o una cruz. Pero si es posible, yo la mía ya la tengo que
deshacerme de ella. ¿Por qué? Porque ahora he estado leyendo, y el cristiano debe traer un crucifijo. O sea, la cruz con el men puesto ahí. Y el rosario también trae un crucifijo abajo, pero debería traer simplemente una cruz o un crucifijo. Porque el rosario en sí no se llama rosario. Por si no sabían, se llama camándula. Rosario son las cuentas, las bolitas. Y el nombre de eso que nos colgamos del cuello se llama camándula. Entonces nosotros debemos traer un crucifijo y no una camándula. Y muchos traemos la camándula, pero ni siquiera rezamos el rosario. Nomás lo traemos como amuleto para que nos cuide. Y Dios no trabaja así, es un sacramental simplemente. Entonces lo que debemos es confesarnos y estar en gracia de Dios. ¿Y qué dice hace ratito? ¿Qué les dije que dijo Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor, quiere decir no todo aquel que traiga un montón de estampitas, sino el que me obedece. ¿Y cuál es el que obedece? El que se confiesa con frecuencia, el que se arrepiente. Ya desde el momento en que uno se arrepiente, aquel que no se puede confesar, desde el momento que se arrepiente, ya Dios empieza a escucharlo. Pero no quedarse ahí. Ya me arrepentí, ya no. Tenemos que buscar ayuda. Hablar con un sacerdote para arreglar nuestra vida. Para llegar al confesionario y llegar a lo máximo que es el culmen de lo que tenemos en nuestra iglesia, que es nuestro Señor Jesús sacramentado. Amén. Y ya después podemos traer todas las estampitas que quieran, son sacramentales, es un símbolo que nos recuerda que somos seguidores de el camino, que el camino, ¿quién es? Jesús. Muy importante entender eso. Y por eso nosotros, los cristianos católicos, nos hacemos la señal de la cruz. Porque ¿qué estamos haciendo? Recordando nuestro bautismo, que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bien importante, hermanos, usar la agua bendita, aunque no es el tema de los sacramentales, pero sí es un sacramental a cruz. Entonces, bien importante entender y saber que el agua bendita es bien importante, sobre todo, por eso está en las entradas de la iglesia. ¿Por qué? Porque debe uno santiguarse con el agua bendita. El agua bendita, cuando uno entra a la iglesia o donde quiera que la usa, produce 3 efectos. ¿Los quieren saber? Sí. Amén. 3 efectos bien importantes, hermanos, los sacramentales. Uno de los sacramentales, que es el agua bendita. Primero, atrae la gracia divina. Porque cuando nosotros estamos en gracia de Dios, pero pecamos venialmente, se debilita la relación con nuestro Señor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se borran los pecados veniales y atraemos la gracia cuando nos santificamos con agua bendita, sobre todo cuando entramos al templo. Amén, ese es el primero. El segundo, purifica el alma. ¿Por qué? Como les dije, nos recuerda nuestro bautismo y nuestra alma queda, de nuevo, sin pecado venial, limpiecita, blanca, purificada. Y tercero, es bien importante, hermano, mire, cuando entramos en misa a veces somos bien fáciles que nos distraemos de estar concentrados en ese momento de adoración. Porque la misa es ir a adorar, la misa es para pedir perdón, y para suplicarle al Señor. Para eso es la Sagrada Misa. Entonces, para podernos concentrar, la agua bendita. La tercera es aleja al demonio, la ahuyenta. Porque ¿por dónde se mete el demonio? Por la mente. Él se comunica por medio de pensamientos, por telepatía. Entonces, bien importante. Entonces, ¿cuál es la primera? Atrae la gracia divina. La número 2, purifica el alma. Y tercero, ahuyenta al demonio. Pero ¿cómo debemos estar? En gracia de Dios. Amén.
Y si no estamos en gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Un acto de contrición y arrepentirnos. Ya desde el momento que nos arrepentimos, ya el Señor escucha nuestras plegarias. Amén. Bueno, entonces vamos a la cita, vamos a la página número 77 para terminar. A la página 77, y aquí tenemos el versículo a memorizar. Y lo vamos a leer, Mateo 27, 37 en la Sagrada Escritura. Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo 27, 37. Y lo vamos a leer en voz alta, hermanos. Adelante. Hay que buscarlo primero para tener práctica con las Escrituras. Así se hicieron cuando había la ley del oeste, hermano, ¿cómo se hicieron? ¿Quién vivía el más rápido, verdad? ¿Y cómo le hacían? Practicando. Entonces, nosotros vamos a ser rápidos como los del oeste, desenfundando la arma que tenemos, que es la Sagrada Escritura. ¿Que alguien dijo amén, que la lea? Va a ser versículo a memorizar. Mateo 27, 37. Adelante, hermana. Encima de su cabeza había puesto un letrero con el motivo de su condena. En él se leía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Ahí está, hermana, gracias. Entonces, ¿por qué es bien importante memorizarse este versículo, hermano? Porque para los testigos de Jehová dicen que murió en un palo, en un madero, colgado como un robavacas. Lo tienen colgado y ahí lo podemos ver en el libro, está en la página 76, como los testigos de Jehová dicen que murió Jesús colgado de un madero. Pero no es cierto, aquí mismo nos dice, no es cierto. Cuando la Biblia usa la palabra madero, quiere decir que la cruz era de madera y que no era simplemente un palo o poste vertical. Y ahí lo tenemos ilustrado en la página 76. ¿Por qué, hermano? Porque encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, estoy leyendo del libro en la página 77. Si se hubiera tratado de un palo, Jesús hubiera tenido las manos juntas y la Biblia hubiera dicho que el letrero estaba puesto sobre las manos. Al decir la Biblia que estaba puesto sobre la cabeza, quiere decir que Jesús tenía las manos separadas y por lo tanto se encontraba sobre una cruz y no sobre un madero. Entonces aquí la enseñanza y la lógica de los hermanitos, sobre todo los testigos de Jehová, ¿se va a dónde? Al piso. No la creemos, porque esto le creemos a la palabra de Dios, no al hombre. Ok, y vamos a leer al final, aquí está Filipenses 3, 8, 18, 23. Ah, caray, ¿qué dice ahí? No, Primera de Corintios 1, 23. Dice, ¿por qué los católicos el Viernes Santo adoran la cruz? Si han oído, hermanos, que muchos dicen, vamos a adorar la cruz, ¿verdad? Y pues nosotros ya sabemos qué es adorar, nosotros no vamos a adorar la cruz. El Viernes Santo los católicos no adoran la cruz material, sino el misterio de la cruz. ¿Qué es lo que adoramos? No la cruz en sí. Tenemos que grabarnos esto, hermanos, para contestarle a nuestros hermanitos, nuestros familiares, que nosotros lo que adoramos es el misterio de la cruz. ¿Y quién es ese misterio de la cruz? Jesucristo. ¿Y dónde lo dice? Filipenses 3:18 y Primera de Corintios 1:23. Ahí tienen las citas bíblicas. Y por último les voy a leer, hermanos, dice Colosenses 1:19 al 20. Dice, así quiso Dios, Colosenses 1:19 al 20, para que si alguien lo quiere apuntar.
Colosenses 1, versículo 19 y 20. Dice, así quiso Dios que todo se encontrara, dice el versículo 20. Y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Para esos que creen, hermanos, que esta no la tengo en la cita bíblica. Pero hay muchas ahí. Bueno, ok. Hermanos, ya saben que para muchos la cruz no es bendita, ¿es qué? Maldita, dicen. Hermanos, miren, si para la tierra santa, ¿saben por qué le dicen tierra santa? Porque fue donde Jesús caminó. Ahora se imaginan, usando la lógica simplemente, hermanos, se imaginan que la cruz es el altar donde se derramó la cruz del Señor. Se imagina cómo no ha de ser de bendita esa cruz, que se bañó de sangre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra cruz, hermanos, se menciona explícitamente, fíjense, la palabra cruz se menciona explícitamente en la Biblia 48 veces. Para los que dudamos, 48 veces se menciona explícitamente, 48 veces en el Nuevo Testamento sobre todo. Y donde se refiere a la crucifixión de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, la cruz es el símbolo fundamental del cristianismo. ¿Amén? Ok. Vamos entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie para hacer una oración cortita a la Santa Cruz, para irnos bien santificados, porque también tenemos aquí en la iglesia oraciones muy cortitas para no aburrirnos, ¿verdad?, de la Santa Cruz. Yo la voy a decir y ustedes me van siguiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice, oración a Cristo crucificado. Y empiezo, dice, mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado a los pies de tu divina presencia. Te ruego y suplico con gran fervor de mi alma. Te dignes grabar en mi corazón sentimientos vivísimos de fe, esperanza y caridad, arrepentimiento sincero de mis pecados y propósito firme de nunca más ofenderte. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Como todavía nos quedan, ¿tienen alguna pregunta o algo? Entonces les van a pasar a una hojita de la cruz. Y nos quedan 5 minutos. Todavía en 5 minutos podemos aprender bastante, ¿verdad? Bueno, en estos 5 minutos, en lo que les vamos, les van allí a repartir la hojita de la cruz, con las citas bíblicas también. Hermano, ya saben que la apologética, ¿qué es? Traducido al español, defensa de nuestra fe. Debemos de tenerlo bien grabado en nuestra memoria. La apologética es defensa de nuestra fe. Entonces, la apologética es una de las claves, fíjense bien lo que les digo, hermano, una de las claves para conocer nuestra fe. Claro, no es lo único, pero es una de las claves. Porque podemos saber mucho, pero si no sabemos apologética, nos falta algo esencial. Algo muy importante, que es la defensa de la fe. Entonces, si yo quiero ser un verdadero católico, son 5 áreas en las que debo de cuidar. Y las vamos a apuntar rapidito. 5 áreas que yo debo de cuidar. ¿Cuántas dije?
5, vamos con la primera. Y eso sin importar edad, hermanos, desde los 7 años que ya pueden razonar hasta los 99 años. Entonces, primero, conocer la fe. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Formándonos básicamente para conocer nuestra fe. Estudiar. Número 2, vivir la fe. O sea, practicarla, dar testimonio, ya no ser corajudo, ni llegar con cara de caballo a la casa. Vamos a llegar contentos. Vivir la fe, la número 2. ¿Nos faltan cuántas? 3. Primero, conocer la fe, formarnos, estudiar. Segundo, vivir la fe, practicarla y dar testimonio de la fe. Tercero, celebrar la fe. ¿Qué es celebrar la fe? Celebrar la fe es ser dominguero, nunca faltar a misa. Y por nuestro bautismo, celebrar la fe, que es dar testimonio. ¿Por qué? Porque como bautizados recibimos 3 cosas bien importantes, hermanos. ¿Alguien se las sabe? Sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, ¿para qué? Para orar con poder. Profetas, ¿para qué? Para anunciar el Señor, dar testimonio. No solo con palabras también. ¿Y cuál es el otro? Ser rey, servidor de los demás, como nuestro Señor. Rey, servidor de los demás. Entonces llevamos 3, faltan 2, ¿verdad? Entonces la tercera, ¿qué era? Celebrar la fe. Y cuarta, entender la fe. Entonces, ¿qué debemos? Formarnos para poder entenderla. Porque no podemos explicar algo que no sabemos. Entender la fe. Para poder dar razón de lo que creemos. Y cuando nos pregunten, ¿por qué cargas un crucifijo o una cruz? ¿Se acuerdan qué dice 1 Corintios 1:18? ¿Qué es la cruz? Poder de Dios para mi salvación. Por eso la cargamos. Eso es entender la fe. Y la número 5, defender la fe. ¿Qué es la apologética? La número 5. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia, y con esto cerramos. En el numeral 1285, ya al principio de este curso se compartió este numeral del Catecismo. Numeral 1285, defender nuestra fe. La apologética está en el Catecismo de la Iglesia. Y lo voy a leer, 1285, dice: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesario para la plenitud de la gracia bautismal. Entonces todos estamos confirmados, ¿verdad? Amén, porque ahí se confirma. El que le falta el sacramento de la confirmación está apagado, le falta el espíritu de confirmarlo para que lo lance a ser un discípulo del Señor. Pues bien importante, por eso dice, recibe la plenitud de la gracia bautismal en la confirmación. Dice: en efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo. Por eso nos falta esa llama, hermanos, del Espíritu Santo. Y siempre que vamos a
hacer algo para Dios o aunque sea para el mundo, pues como cristianos, siempre tenemos que hacer un rezo al Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo. Así tan sencillo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. No vayan a decir como una señora que estaba en el Santísimo, siempre llore y llore, pidiéndole al Santísimo. Y como ella escuchó que en griego se dice el paráclito, el paracaleo, así se dice al Espíritu Santo. Y ella lloraba y en plegaria le decía, Espíritu paralítico, ayúdame. Y lo repetía, pues con razón no la oía. La que estaba paralítica era ella. Y dice el Espíritu Santo, de esta forma se compromete a extender y defender la fe, la apologética. A extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. Numeral 1285. Ahí nos está diciendo todas las 5 áreas que tenemos que cuidar para ser un ¿qué? Un verdadero cristiano católico. Sencillito. Nada más 5 áreas. Entonces, de ahí para adelante, ¿cuántas vamos a cuidar? Ya las tienen apuntadas para que no se les vayan a olvidar y no haya excusa. Bueno, pues gloria al Señor, hermanos. Fue un placer compartir con ustedes este tema de la cruz. Y si Dios quiere, pues nos vemos para la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Y vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie para gritar el grito de guerra. El grito de guerra cristiano. Sí se lo saben, ¿verdad? ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo victoria, y a María la honra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, hermanos. Gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, pues bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Gracias por venir. Vamos a comenzar con una bonita alabanza que se llama Estamos de fiesta con Jesús al ritmo de cumbia y nosotros somos los defensores de la fe. Y dice... Y estamos de Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a ser. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. ¡Grito de júbilo! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a ser. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. El Padre le dijo, poderoso nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios.
Bueno, vamos con otra bonita alabanza a ritmo de cumbia que se llama La Dulce Presencia. Hay que estar alegre, ¿verdad? Alegrarnos la vida después de un largo día de trabajo. Y bueno, muchos quizás bien asoleados por la calor, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a gozar un ratito aquí por estas alabanzas a ritmo de cumbia. Dice más o menos así. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. Y solamente alábale, hermano, con el corazón. Si tú quieres sentir la presencia de Dios así como yo, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Si tú quieres sentir la presencia de Dios así como yo, levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. Solo alábale, hermano, con el corazón. Vamos, defensores de la fe. En todo viviente alabe al Señor en todo lugar. En todo lugar, hermano, Como dice en Salmo 150, aleluya. Que todo viviente alabe al Señor en todo lugar. donde quiera que esté. Lo dice en el Salmo 150, aleluya. Gloria a Dios. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. Y alábale, hermano, que no me cueste nada. Vamos, apóstoles de la palabra. No sé cuál será. Bueno, vamos a tocar otra bonita alabanza. Se llama Las 5 Piedras. ¿Quién la escuchó la vez pasada? A ver, levante la mano. ¿Quién escuchó esa alabanza? Nadie. No, ya se descubrieron, no vinieron. Ándele. El que sí vino, levántela con mucha alegría acá, alto que se vea, ándele. Ok, bueno, pues los que no vinieron se la perdieron de esta bonita alabanza, pero la vamos a tocar nuevamente, ¿verdad? Para que todos nos la vayamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces esta alabanza se llama Las 5 Piedras, ¿verdad? Pero esa no está en su librito de cantos, así es que esa es una de las, me imagino yo que de las alabanzas viejitas, pero bien bonitas, bien bonitas.
viejitas pero bonitas. La letra tiene un mensaje muy hermoso, muy profundo, ¿verdad? En lo que creemos nosotros como católicos. Y dice más o menos así. Y ellos son los defensores de la fe, de Garrantera, sí señor. Hermano católico de Con 5 piedras dijo la Virgen, serías a Satanás. Ella vino a Medjugorje, nos ha dejado esta gran verdad. Son 5 piedras que el enemigo nunca ha podido contrarrestar. Si me escuchas con cuidadito, las 5 piedras te voy a dar. Ahorita van a escuchar las 5 piedras. Así como David venció a Goliat, al enemigo tú vencerás. Así como David venció a Goliat, al enemigo tú vencerás. Así, 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 así venció a Goliat. Así, 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 así venció a Goliat. Primera piedra, la más exacta, la más perfecta para lanzar. La Eucaristía es Cristo vivo, es invisible y es de triunfar. la primera, Segunda piedra, la confesión, Cristo te sana y te da perdón. Te da la vida si te arrepientes y te conviertes de corazón. Así como David venció a Goliat, al enemigo tú vencerás. Así como David venció a Goliat, al enemigo tú vencerás. Así, 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 así venció a Goliat. Así, 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 así venció a Goliat. y van 2 piedras, falta 3. ¿Cuál es la primera? Tercera piedra es la palabra que dice eterna y eficaz. Mismo Cristo te ha venido y nos devuelve la libertad. La cuarta piedra es el rosario que María nos enseñó. Es resumen del Evangelio, la promesa de salvación. La última piedra que lanzaremos es el ayuno con humildad. Aleluya, sin egoísmo, nos hace libre, nos da la paz.